Ya. Ok, bueno, pues les damos la bienvenida a las personas que en este momento están uniéndose a la clase a través de la sesión grabada. Recién estamos comenzando y entonces vamos a empezar con los conceptos básicos de pensamiento crítico. Para poder saber qué es el pensamiento crítico, pues primero tenemos que saber qué es pensamiento y qué es crítico, porque si no, pues entonces no empezamos de la manera adecuada. Para ti, Roger, ¿pudiste buscar algo acerca de qué es pensamiento? Correcto, profesor Hansel. Si gusta, me da un momentito para abrir ¿cómo se llama? El documento. Sí, sí, no te preocupes. Mientras Carol ya levantó la Listo. mano. Si puedes, Carol, nos compartes para ti qué encontraste acerca de pensamiento. Ok, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Lo que investigué, capacidad que tienen las personas de formar ideas, procesos mentales, voluntarios o involuntarios, mediante las cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno. Es toda aquella actividad, acción y creación que realiza la mente, es decir, todo lo que se trata de la existencia por medio del intelecto. Ok, muchas gracias, Carol. Entonces estamos hablando de ideas, estamos hablando de intelecto, estamos hablando de que puede ser voluntario o involuntario, sobre todo en algunas enfermedades mentales donde hay algo que se llaman pensamientos intrusivos, ¿no? Algo que no se puede detener. Pero básicamente, de acuerdo a lo que leyó Carol ahorita, es una actividad mental que puede ser voluntaria o involuntaria. Y tiene, y mencionó también la palabra ideas, que es lo que se me quedó ahorita en la mente. Ahora sí, Roger, si abres tu micro y nos compartes qué encontraste con pensamiento. Listo, gracias, profesor Hansel y compañeros. Bueno, en el caso personal, tuve la oportunidad de buscar ahí primero el concepto de la RAE, Ajá. que dice que es potencia o facultad de pensar, acción y efecto de pensar, una idea inicial o capital de una obra cualquiera, cada una de las ideas o sentencias notables de un escrito, un conjunto de ideas propias de una persona o colectividad, sospecha, malicia, recelo. Básicamente son 6 definiciones que describen pensamiento en la RAE. También me fui un poco a los idiomas originales de la raíz etimológica de la palabra. Me gusta mucho pues hacer eso a veces. Uh-huh. Y me encontré unos 4 o 5 del griego que me llamaron la atención, donde la palabra pensamiento o pensar aparecen. Entonces, una de ellas es noema, que viene del griego 35-39, el Strong, ¿verdad? Percepción, propósito, intelecto, disposición en sí mismo, pensamiento, sentido, entendimiento, maquinación. Luego tengo otra palabra derivada que es como uno de los cognados de la palabra pensamiento y habla sobre el intelecto, la mente, el pensamiento, el sentimiento, la voluntad, entendimiento, mente, pensar. Luego está proneo, que es otro de las acepciones de la palabra, y es considerar de antemano, buscar por adelantado, activamente a manera de mantenimiento para otros, es la voz media a manera de circunspección por uno mismo, procurar o proveer. Y juponeo, que es la última, me llamó la atención porque aquí, digamos, jupa, para decirlo en un contexto vacilón, es lo mismo que cabeza, ¿verdad? En Costa Rica. Ok. Entonces, juponeo dice que es pensar bajo, privadamente, elucubrar o conjeturar, pensar, sospechar. Y yo particularmente tuve un problema con la palabra elucubrar y conjeturar. Elucubrar tiene que ver con reflexionar acerca de algo con atención y cuidado para estudiarlo o comprenderlo bien o para llegar a alguna conclusión o solución. Y la conjetura tiene que ver con el juicio que se forma uno como resultado de realizar observaciones o del analizar indicios. El término procede del latín conjetura y es muy usual en el ámbito de la matemática. Pues básicamente hay un artículo de internet que me gustó donde habla que la palabra deriva del latín pensó, pensás, pensare, pensavi, pensatum, que es básicamente pesar o juzgar las cosas. Ok, ok. Muchas gracias, Roger.
Ya vimos que hiciste la tarea y que si la imprimieras, yo creo que pesaría como 3 kilos. Pero está bien, de eso se trataba, de investigar. Como les comentaba, es sobre todo para ustedes, ¿no? Para que vayan teniendo el conocimiento. Me llama la atención ahí, porque hacia allá vamos de lo que nos acabas de compartir, sobre todo por lo que decías de lucubrar, ¿no? Que en algún momento es como sopesar, como, como tomar una situación y analizarla. Mencionaste ahorita la palabra de juicio, sobre todo para hacer juicios de valor, que hacia allá es para donde vamos a ir. En realidad, el concepto de pensamiento es muy amplio. O sea, es tan amplio que se puede escribir un libro entero de solamente la palabra pensamiento general, ¿no? Ya sin entrar en detalles. Pero bueno, ahorita como estamos obviamente entrando en esto y no nos vamos a hacer eruditos en el tema, sino queremos tener conceptos básicos. Entonces ya tenemos la definición que nos compartió Carol, ya tenemos la definición que nos compartió Roger. Voy a avanzar un poquito en esto y les voy a seguir preguntando. Aquí ¿qué es pensamiento? Eh, ok, yo para que empecemos a construir y llegar a un consenso, tomé también la definición de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Ok? Y no tomé todas las definiciones, tomé solamente algunas para que empecemos a tener algún acuerdo. Y entonces, en la definición número 1 es facultad o capacidad de pensar. Entonces, pensamiento es la capacidad de pensar, ¿no? Pero si pensamiento nos manda a la palabra pensar, pues como que no nos va a dejar muy claro el asunto. Estamos dando un poco vueltas en el mismo lugar. Luego, acción y efecto de pensar, pues básicamente estamos en el mismo punto, ¿no? Ahorita ya queda más claro con lo que compartió Roger y Carol. Punto número 3, actividad del pensar. O sea, seguimos básicamente en lo mismo. Y aquí en esta cuarta en particular dice conjunto de ideas propias de una persona, de una colectividad o de una época. Y aquí subrayé la parte de conjunto de ideas propias, porque el pensamiento de principio es una actividad personal. Yo no puedo pensar por ustedes, ustedes no pueden pensar por mí, ¿ok? Lo que sí podemos hacer es comunicar los pensamientos para llegar a un acuerdo y tener ideas en común, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de un conjunto de ideas propias, le puse aquí un asterisco porque quiero hacerles esta pregunta. ¿Se podrá decir con lo que hemos visto hasta ahorita, hasta este momento, que es poquito, que existe el pensamiento cristiano? O sea, ¿hay una manera de pensar cristiana? ¿Ustedes qué piensan, sí o no? Quien quiera levanta acá la manita, y abrimos el micrófono, ahí le pican en su celular o en su dispositivo, pero sí, participen, no sean tímidos, porque esto, para que se haga interesante, necesitamos hablar los más que podamos. Carol, por favor. Yo pienso que sí, porque cuando el proceso del pensamiento, y si colocamos allí la palabra intelecto, es también todo lo que nosotros hemos aprendido. Y Ujú. de eso es lo que nosotros vamos a razonar y lo que tenemos, por supuesto, en el cerebro, en la psiquis. Por eso creo que sí está el pensamiento cristiano. Ok, ok, muy bien. Marjorie, te voy a cambiar la pregunta. ¿Tú crees, de acuerdo a lo que hemos visto hasta este punto, que Dios piensa? Es el pensador más inteligente que conozco. Ok, Sí. ok, perfecto. Y Roger, ¿tú qué piensas acerca del pensamiento cristiano? ¿Podemos hablar de que existe un pensamiento cristiano o no podemos hablar de eso? O sea, ¿tú crees que existe o que no existe? En realidad yo pienso que la acción o el ejercicio de pensar es una capacidad inherente en el ser humano, pero que también se construye. Hay criterios o razonamientos que van, digámoslo de alguna manera, modelando nuestro pensamiento, nuestra mente o la forma en que nosotros aplicamos ese pensamiento como seres humanos. Entonces, me da la impresión a mí que se puede construir con un bagaje, digamos, escritural y demás, un pensamiento cristiano, pero no existe en sí. Pensar es pensar. Lo que lo define como cristiano es los conceptos que uno interiorice para que rigen el pensamiento, que llevan los rieles del pensamiento, por decirlo así.
Ok, muy bien. Entonces, voy a seguir avanzando con esto. Vamos a quedarnos ahorita en esta parte de conjunto de ideas propias, ¿ok? Y si existe un pensamiento cristiano o no, pero nos quedamos ahorita con conjunto de ideas propias. Bueno, entonces, eh, ok, como la concepción de la RAE nos dice constantemente que pensamiento es el acto de pensar o el proceso de pensar o nos lleva esta palabra, pues hay que ver qué es pensar, porque si no, entonces vamos a quedar en el mismo sitio. Entonces, acerca de pensar, igual la Real Academia de la Lengua Española dice que es formar o combinar ideas o juicios en la mente. ¿Ok? Que fue un tanto lo que dijo Carol, también lo que mencionó Roger en su definición. Hablaban de ideas o juicios. ¿Ok? Entonces, una actividad mental que tiene ideas y tiene juicios. También mencionaba Roger acerca de examinar mentalmente algo, ¿ok? Con atención para formar un juicio, ¿ok? Entonces estamos hablando de ideas, juicios, examinar, actividad mental. Estamos hablando también de opinar algo acerca de una persona o cosa, ¿ok? Entonces es, por ejemplo, cuando de repente nos juntamos y le dices a una persona, oye, ¿qué piensas del jefe? ¿O qué piensas del compañero de la escuela? ¿O qué piensas del director, ¿ok? Es una opinión acerca de algo, una persona, una cosa. En un segundito te doy la palabra, Yolanda. Bueno, pues de hecho ya, porque ahí es donde estamos cerrando esta parte. Entonces, abre tu micro, Yola. Ok, buenísimo. Bueno, en respecto a la pregunta si Dios piensa, en Isaías dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y pues bueno, claro que sí, el Señor piensa y de alguna manera es pensar y meditar. Cuando nosotros pensamos y meditamos en la palabra, bueno, pues aquí ya es algo poderoso porque no es así como nada más estar en nuestro pensamiento, porque también nosotros nos equivocamos. Nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita. Esto del pensamiento, pues qué bueno, además qué bueno que está en la clase porque nos ayuda a que como cristianos pues debemos de pensar, debemos ocupar nuestra mente para realmente pedirle al Señor que Él obre poderosamente nuestra mente para que abra la mente, abra nuestro pensamiento. Y a mí me ha servido mucho, la verdad, estas clases estoy muy bendecida, soy muy bendecida por la vida del profesor y por todo lo que ha hecho. Y pues esto es un buen momento para que meditemos, para que pensemos. Y los pensamientos de Dios sí son muy grandes y nuestra mente es finita, la de Él es infinita, pero que nos dé sabiduría para poder actuar correctamente. Ese es mi comentario. Ok, muchas gracias, Yola, y tienes toda la razón. O sea, y lo que me encantó de esta intervención fue que lo fundamentaste bíblicamente. O sea, porque pues realmente vamos a ver citas bíblicas, ¿eh? O sea, no va a ser todo abstracto, vamos a ver citas bíblicas. Hay una en particular que dice que no amolden su mente o sus pensamientos, a este mundo. Entonces, es muy importante lo que acabas de comentar. En un segundito, ya vimos aquí que es la acción de pensar. Ok. Marjorie. Rapidito, profesor. Como ustedes dijo antes, y los compañeros, pensar implica construir. Y yo me pongo a ver en este tiempo, este siglo, y yo decía, si yo hubiese tenido las herramientas que esta generación tiene, bueno, no sé hasta dónde hubiera llegado, porque soy muy ambiciosa en lo que es aprender, pero hoy lo que hay es mucha información, pero no se está pensando. No estamos viviendo en un siglo pensante, está lleno de información, de conocimiento, de ideas, pero no estamos construyendo. Y si uno revisa, como usted decía, se puede escribir un libro solo de la definición pensamiento, que encierra comparar, estimar, decidir o separar, juzgar, todo ese montón de acciones que implican un gran esfuerzo en la vida del ser humano. Muchas gracias por desafiarnos a construir el pensamiento para adquirir conocimiento. Es la idea, Marjorie. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir aquí ahora. Ya tenemos la parte de pensamiento y pensar. Ahora vamos con la parte de crítica o crítico. Y Héctor y Mariel, ¿tienen por ahí alguna definición de crítica o crítico? Hola.
Hola, hola, buenas tardes o Buenas noches. tardes, sí. Aquí un poquito más tarde que allá. Muy bien. Ya. Primero, que es un análisis concreto de algo, ya, la crítica. Eh, se le llama también a una persona que hace críticas sobre un tema o cosa con el objetivo de mejorar o empeorar algo. Es correcto, es correcto. No, esa es muy buena. Muchas gracias. Gracias. Eh, Ahorita vamos a tomar esos elementos porque dijeron puntos muy importantes. Luis Mendoza, ¿cómo estás, Luis? ¿Sabes qué? No te escuchas. Bueno, no sé. ¿Alguien lo escucha? Porque creo que no. No, algo pasó con tu micrófono, Luis. Si no, no te preocupes, de repente pasan estos problemas. Si quieres, ahorita que veas que está activo tu micrófono, vuelvo a regresar contigo. Eh, Orlando, ¿cómo estás? ¿Pudiste buscar algo acerca de la crítica? Muy buenas noches, Hansel. Buenas noches, compañeros. Claro que sí. Tengo algo aquí corto acerca de crítica. Ujú. Sí, te Y escuchamos. la crítica dice eh, análisis crítico de un modo social. Es el análisis crítico de un modelo social, perdón. Ok, ok, perfecto. Esa es la parte que tienes, entonces. Sí, Ok, ok. ese, No, no, está bien, está bien. Es que no sabía si era la definición o era parte de la definición, pero no, está bien, está bien. Lo que hayas encontrado está perfecto. Ok, bueno, es parte de la definición. ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir con esto. Miren, también para que podamos tener algún consenso. Crítico o crítica, perteneciente o relativo a la crítica. Vamos a estar un poco como con el pensamiento, ¿no? Vamos a estar dando un poco vueltas ahí en círculos, pero vamos a llegar a algo al final. También dice perteneciente o relativo a la crisis, o sea, cuando una situación está crítica, ¿no? Pero pues el pensamiento crítico no habla acerca de temas de crisis, no se enfoca, puede ser que sí, pero no necesariamente se enfoca en eso. Muy difícil o de mucha gravedad, bueno, pues tampoco vamos por ahí. O dicho de un momento o una ocasión que es un momento idóneo o más oportuno para algo. O sea, este momento es crítico para aprender acerca del pensamiento crítico. Y finalmente, inclinado a enjuiciar hechos o conductas generalmente de forma desfavorable. ¿Y por qué marqué esto con un asterisco? Porque cuando empezamos a hablar de pensamiento crítico o cuando se empieza a hablar de la hermenéutica que de cierta manera tiene una parte de aparato crítico también, el doctor Londoño lo ha dicho en alguna ocasión, o que dicen vamos a criticar la escritura, dicen, ah, caray, pues como que no me suena, como que suena ofensivo, como que suena mal, ¿no? Pero en realidad, de estas, les puse las 5 definiciones y hay más, porque nos estamos enfocando, cuando pensamos generalmente en crítica, nos enfocamos en inclinado a enjuiciar hechos y conductas generalmente de forma desfavorable. Un tanto como lo que decía Mariel hace un segundito, acerca de emitir una opinión que puede, creo que era desfavorable o que puede perjudicar, por ahí así va la expresión que utilizaron ellos. Y entonces en la mente se nos queda que más bien estamos criticando que criticar. eh, Vamos a ver qué es para ir avanzando, es analizar pormenorizadamente, o sea, a detalle, algo y valorarlo según los criterios propios de la materia que se trate. O sea, aquí es importante analizar de manera pormenorizada algo y valorarlo según criterios propios. ¿Ok? Eh, Hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto o una tacha suyos. Otra vez, regreso a esta parte de criticar, tiene este contexto más negativo que no tiene por qué serlo. Creo que ya se escucha tu micro, Luis. Ok, Así, ahora sí ya te escuchamos. amén. Está verificando aquí, comprobando. Gracias. Ok. Sebastián, ¿quieres comentar algo? Hola a todos, buenas noches. Dios los bendiga Ah, mucho. gracias.
Yo tengo dos cositas para hacer un aporte. Lo primero es, punto, bueno, ya. Acerca de crítico, pues me basé más en la parte de juzgar. Es juzgar alguna obra literaria, análisis, pensamiento y juicios. Muchas personas decimos que no podemos juzgar, pero lo que pasa es que la palabra ya es un juicio a la persona cuando ya conoce la verdad. Ujú. Eso por un lado. Lo segundo es que es, la crítica es el auxiliar y colaborador de la filosofía, que es matriz de todas las ciencias, por ese lado. Y por otro lado, como tercero, hablando del pensamiento, Primera Tesalonicenses 5, 21 y 22 dice, antes bien, examinándolo todo, Ujú, cuidadosamente, o sea, ujú. minuciosamente, criticando, retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal, o sea, desechando lo mal. Muchísimas gracias, Sebastián. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Está bien interesante lo que acabas de decir y sobre todo hacer ese énfasis en la palabra juicio y en la palabra crítica como tal. Es que, es que criticar no es malo y juzgar en la escritura no está prohibido y a lo mejor lo que estoy diciendo les va hacia como que cómo es posible eso. No, no, es que en realidad cuando Jesús habla de la parábola de que primero te fijes en la viga propia y luego critiques la paja ajena, no está diciendo no veas lo que el otro tiene. Está diciendo primero fíjate en lo tuyo, corrige lo tuyo para que puedas hablar también de lo otro. Porque para poder criticar en un sentido positivo de la palabra y para poder criticar en un sentido positivo necesitas tú tener un juicio acerca de algo, pero no un juicio como una condenación, porque luego juicio suena a condenación y no necesariamente es así. Tú cuando vas a un juicio, quien ha tenido algún asunto legal y todos vamos a estar delante de Dios, bueno, vamos a ser sometidos a juicio y no necesariamente va a ser un juicio en un sentido negativo, o sea, un juicio también dice, ¿sabes qué? Si te están acusando de algo, el juicio dice que tú eres inocente, entonces eso es bueno, pero también tenemos la connotación de juicio como una palabra de sentido negativo, ¿no? De sentido de algo trágico y no necesariamente es así. Cuando un atleta olímpico va por ejemplo, en la gimnasia artística, ¿no? Va el atleta, desarrolla su rutina y al final es juzgado. ¿En qué sentido? Pues que se le califica y eso es malo. No, simplemente se está evaluando el desempeño que tuvo. Entonces, de entrada vamos a quitarle a crítica y a juicio, vamos a quitarle esa connotación negativa porque la puede tener, pero no necesariamente la tiene. ¿Ok? También tiene el otro sentido. Dame un segundito, Margarita, te doy la palabra. No, déjame avanzar un poquito más con esto para que podamos terminar. Aquí lo que están viendo en esto es que respecto al punto 2, hablar mal de alguien o de algo, señalar un defecto o una tacha suyos. Es que criticar no es lo mismo que murmurar. Son dos cosas diferentes. Y lo que estamos viendo en la fotografía es que están murmurando acerca de la persona que está pues con sus audífonos puestos. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer una crítica acerca de esta clase, una autocrítica, pues sí, desde luego la puedo hacer. Y puedo encontrar cosas positivas que hice y puedo encontrar cosas que puedo mejorar. No necesariamente es algo malo, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí tiene alguna pregunta? Vamos bien. Ok, ok, creo que todo va bien, perfecto. Manu, me da gusto verte, qué bueno que andas por acá. Ahorita te pregunto. Un Bueno, placer, entonces, tranquilidad. Bienvenidos a todos y vamos súper bien. muy bien, muy bien. Bueno, entonces, otra vez me regresé a la página principal. ¿Por qué? Porque quiero que vayan viendo la ruta de cómo vamos avanzando. ¿Ok? Este es la clase 1. Ya vimos conceptos básicos que está en su pantalla abajo a la izquierda. ¿Ok? Y de estos conceptos básicos, recapitulo muy rápido, vimos pensamiento, pensar, crítico y criticar. Son los 4 puntos que llevamos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a entrar ya a la parte de pensamiento crítico. ¿Ok? Vamos a integrar esas dos palabras. ¿Qué es el pensamiento crítico? Bueno, les voy a pedir, aquí tenemos 3 puntos de pensamiento y tenemos
del 1 al 3 en crítico. Traigan a su mente las 3 palabras de lo que acabamos de ver, que se les hayan quedado en la mente acerca de pensamiento. Que puede ser, por ejemplo, lo que comentó en algún punto Roger o Carol, ¿no? Pensamiento hablaba acerca de, y entonces ustedes piensen en esas 3 palabras que se les pudieron quedar. No las voy a decir porque si no, pues entonces, aquí se trata de que vayamos despertando la neurona, ¿no? Entonces, para no resolver ese punto, las 3 palabras que les hayan quedado de las definiciones que vimos de pensamiento o las que hayan buscado ustedes. Y ya que tienen esas 3 palabras en la mente, ahora las 3 palabras que se les hayan quedado en la mente acerca de la palabra crítico o criticar. ¿Ok? Y bueno, como las definiciones son muy parecidas, digo, los diccionarios son diferentes, pero las definiciones son muy parecidas, les voy a sugerir una definición de pensamiento crítico, que es forma de combinar, fíjense, para llegar a esta definición de pensamiento crítico es combinar las palabras que más se repiten en las definiciones de todos los diccionarios, y de ahí es un condensado. Y entonces podemos decir que es una forma de combinar ideas en la mente, que eso es pensar, para examinar algo con atención, que también eso es pensar. Formar un juicio y valorarlo según criterios propios. Esa es la parte crítica del pensamiento. Forma de combinar ideas en la mente para examinar algo con atención, formar un juicio y valorarlo según los criterios propios. Ahora, aquí hay varios puntos importantes. Uno de ellos es que son criterios propios. ¿Ok? Como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, a cada quien tiene una forma distinta de pensar. Pero si recordamos un poquito, hace un rato les mencionaba que si existía algo que se llama pensamiento cristiano. Y entonces Roger decía que pues tal vez no es muy así. Si mal no recuerdo, Carol dijo sí, sí hay eso. Si tampoco mal recuerdo, Yolanda también dijo sí, puede ser que sí. Es que resulta que sí existe. Así como existe el pensamiento cristiano, existe el pensamiento cristiano evangélico, el pensamiento católico, el pensamiento satánico, el pensamiento budista, el pensamiento agnóstico. O sea, son formas de pensar porque son un conjunto de creencias que comparten un grupo de personas. Por ejemplo, ¿qué es algo que forma parte del pensamiento cristiano? Pues que Cristo resucitó. Eso es un fundamento del pensamiento cristiano. Si no se pensara eso, entonces estaríamos en problemas. ¿Qué puede formar parte o no del pensamiento cristiano? Y lo voy a decir esto en un sentido crítico. Espero que nadie se ofenda si pasa en sus congregaciones, ¿no? Porque también, digo, me voy a criticar a mí mismo y a mi congregación, porque la idea es intercambiar. ¿Qué puede formar parte del pensamiento cristiano, no? Que Dios sana a todos los que están enfermos siempre y cuando se ore con mucho fervor. Eso es parte del pensamiento cristiano de algunas congregaciones. Todos los cristianos compartimos esa forma de pensar, pues compartimos el tema de la sanidad, sí. De cómo llegar a esa sanidad, pues no todos tenemos el consenso acerca de eso. Por eso es que aquí en la definición que ven dice formar un juicio y valorarlo según los criterios propios. Estoy diciendo que no hay una norma única que defina qué es verdad y qué no. No estoy diciendo eso, porque Dios es la verdad, y Dios es la norma inamovible, pero nuestra forma de pensar puede estar más apegada o no a lo que Él piensa. ¿Ok? Sí, Héctor y Mariel. Quería decir que pienso, estoy pensando también. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Que el pensamiento y el pensamiento crítico igual va como evolucionando juntos hacia el lugar donde nosotros vamos yendo. Por ejemplo, si nosotros nos estamos empapando de la palabra del Señor, entonces estamos construyendo, como dijo ahí la hermana, vamos construyendo nuestros pensamientos en base a lo que estamos en el fondo absorbiendo, que es la palabra de Dios.
Es correcto, y de hecho hablas acerca de, sí, está correcto. Mira, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, o sea, entre nosotros nos vamos ahí afilando también, como dice la escritura, ¿no? El hombre se afila con el hombre. Entonces, sí está correcto y además vamos a llegar a ese punto, espero yo que en esta misma clase, ahorita le metemos un poco más de velocidad, acerca de cómo Cristo vino a evolucionar el pensamiento crítico. Porque tenemos que llegar a la parte bíblica que nos interesa, ¿no? Si no nos vamos a quedar en la parte psicológica, en la parte filosófica, que está bien, o sea, no digo que esté mal, está bien, pero necesitamos aterrizarlo bíblicamente, ¿ok? Pero ya le van intuyendo por ahí, ya le van intuyendo. Ok, entonces, ok, sigo con pensamiento crítico. Ya vimos qué es el pensamiento crítico, estamos llegando a una definición, ¿ok? Ahora, Pablo y el pensamiento crítico. ¿Cómo está eso, no? O sea, de que Pablo y el pensamiento crítico, el apóstol Pablo me refiero a él. ¿Qué tiene que decirnos la escritura acerca del pensamiento crítico? Muchísimo más de lo que, de hecho, más de lo que yo pensaba, pero hablando de pensar más de lo que yo pensaba, pero sí habla mucho del pensamiento crítico. Voy a citar versículos que seguramente ustedes ya conocen porque son de los que vemos de manera muy frecuente, pero con una óptica distinta, ¿ok? Ahí se acuerdan que les pedí que buscaran Filipenses 3:8 y que buscaran a qué se refería Pablo con lo que dice Filipenses 3:8. Entonces, ¿quién? Ahora sí, Luis Mendoza. Amén. ¿Qué encontraste en Filipenses 3:8 y qué piensas acerca de qué es lo que quiso decir Pablo con Filipenses 3:8? Amén. Bueno, allí Pablo está hablando un poco, ¿no?, sobre un tema que se presenta en la iglesia de Filipo, y hablaba de algunos hombres eh, que posiblemente pues estaban incitando a la circuncisión nuevamente. Entonces Pablo le hace referencia a que los verdaderos hombres circuncisos, o decir hombres judíos, eran ellos, pero que sin embargo eso no los aptaba para gloriarse. Y entonces, pues él, más o menos por ahí en el verso 5, él le da una explicación de que fue circuncidado al nacer, que es de la tribu de Benjamín, haciendo un poco alusión al judaísmo, y que él era realmente un verdadero judío, pero que sin embargo, en Cristo Jesús, todo el tema del judaísmo, él lo dejaba a un lado para entonces predicar a Cristo de entre los gentiles, y que ya eso, el tema judaico pasaba a segundo plano, que no era lo primordial, sino que era realmente conocer a Cristo. Más o menos lo que entiendo que Pablo le expresa ahí a los filipenses en el versículo 8. Ok, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la aportación y también por los señalamientos antes de llegar a 3:8, que eso nos da más contexto. Roger, tienes la manita levantada. Bueno, creo que en Argentina se dice la manito, aquí en México se dice la manita con A. Gracias, Hansel. No, básicamente era también, si se podía, pues, aportar un poco ahí, que a veces me parece como que hoy en nuestros días falta, al igual que lo que decía la pastora Marjorie ahora inicialmente, se ha perdido un poco la capacidad de pensar, de razonar, de tener criterio, de ser personas. Más bien a veces parece suceder que en algunas comunidades de fe, gente es arrastrada incluso sin fundamento escritural o con palabras que están mal interpretadas, y de esa manera pues por decirlo así, se llevan tras sí a mucho pueblo, o mucha gente es llevada al error, o sea, son hechos o los hacen incurrir en errores, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, pues obviamente hay que tratar de evitarlas al máximo. Yo creo que el pensamiento crítico tiene que ver también con encauzar adecuadamente el pensamiento y librarnos de prejuicios o opiniones preconcebidas que tienen un alto margen de desacierto, de error, y pues para eso es que estamos tratando de entrenar o encauzar adecuadamente nuestro pensamiento.
A eso era lo que me refería ahora. La gente se rige mucho por dogmas, por criterios que les han enseñado de generación en generación y no nos cuestionamos, no nos vamos un poco más profundo a investigar si tiene sustento y asidero escritural para sostener ese tipo de cosas. A eso era lo que me refería anteriormente. Básicamente eso era. Ok, Roger, muchas gracias. Vamos a ver no solamente este tema de, como lo estamos viendo desde conceptos, porque ahorita estamos fundamentando el asunto, pero vamos a ver qué bases hay desde el punto de vista biológico y psicológico y social. ¿Por qué llega un momento en donde no puedes discutir racionalmente con alguien en un debate y sobre todo cuando estás hablando de algún tema álgido como es el tema de, la palabra no es exacta y la voy a decir así como la entendemos nosotros, como religión, digo, sabemos que no tenemos una religión, pero se entiende el concepto a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Manu. Así es, y haciendo eco de lo que hablaba el pastor Roger, mucho de lo que sucede en nuestras... Un minuto, por favor, rápido, un segundo, por favor. Sí, ya voy. Mucho de lo que sucede hoy por hoy a nivel internacional, inclusive en la iglesia cristiana, y es que hace muchos años al cristiano se le prohibía pensar, porque pensaban que pensar, valga la aclaración, era algo satánico, ¿verdad? Era algo como que se iba a salir de lo que dice la escritura. Y hace poco escuché en un curso que estábamos dando, uno de los que estaban recibiendo el curso me decía, es que la fe y la razón no se pueden mezclar. Y yo le decía, no hay nada más lejano de la realidad que lo que acabas de decir, Recomiéndale esta porque grabación ya realmente, que termine el curso. ya que básicamente nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe que no tenga fundamentos, ¿verdad? Entonces, a nosotros como cristianos, para nosotros como cristianos, y lo vemos en el ejemplo de Pablo cuando empieza a agarrar las escrituras o lo que eran los textos del Antiguo Testamento para él, y comienza a desmenuzar para explicar, ¿verdad? Y decir, ok, esto es por esto y esto y esto. Y resulta que vienen los hermanos de Berea que iban a investigar a ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Y ahora, mientras ustedes estaban dando ciertas definiciones, me dio a la mente el modo de método científico, ¿verdad? El pensamiento nace porque observamos algo y nos empezamos a preguntar por qué sucede, por qué es, para qué es, de dónde viene, ¿verdad? Y de ahí es donde empezamos a generar hipótesis que al mismo tiempo empiezan a trabajar una evaluación. Y es eso lo que nosotros debemos trabajar en la fe, ¿verdad? Porque eh, muchas veces nos dejamos llevar por alguien que no estudió la palabra, que no hizo su exégesis correcta, salió con cualquier cosa que se le imaginó o realizó una exégesis y resulta que nosotros, por no tener esa, o al menos aquí en mi pueblo le llamamos malicia indígena, ¿verdad? Que es como ir a tratar de buscarle la cosa, ¿verdad? No tienen eso y entonces se creen cualquier cosa. Y lamentablemente en Latinoamérica el cristianismo está inundado de este tipo de malas prácticas. Entonces, eso era lo que yo quería aportar. Ok, Gracias. muchas gracias. Voy a avanzar aquí con esta parte ya les puse aquí el versículo de la Nueva Traducción Viviente, que dice, por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es ese algo más? ¿No? Porque generalmente decimos, o sea, ok, pues aquí está ese algo más y nos imaginamos 20 cosas, pero ¿a qué se estaba refiriendo Pablo acerca de esto, además de la aportación que hizo el hermano? Ahorita les digo qué hermano fue, que ya apagó la cámara, por eso no me acuerdo. Bueno, ahorita lo comento. Ok, dame un segundito, Sebastián, ahorita te doy la palabra. Déjame terminar esta diapositiva y regresamos contigo. Entonces, ok, Hechos 22:3. Si tienen ahí su escritura, Hechos 22:3. Si no, de todas maneras, aquí está el versículo en la pantalla, pero para que también lo chequen en sus versiones. Hechos 22:3. Pablo diciendo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel.
también es algo que conocemos muchísimo, o sea, no le estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Esto es de acuerdo a la versión Reina Valera 1960. ¿Por qué subrayé instruido a los pies de Gamaliel? ¿Ok? Porque cuando estamos hablando de lo que queremos, al punto al que queremos llegar es, y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. No saben cuántas veces me ha pasado en diferentes congregaciones a las que he pertenecido y otras a las que no he pertenecido, pero con gente que he hablado, que cuando tú les hablas de psicología, les hablas de filosofía, les hablas de una novela, no estoy hablando de Betty la Fea, sino una novela escrita, ¿no? 100 años de soledad o lo que ustedes me digan, siempre contestan, el argumento ya es básico. Es que eso de qué sirve, porque si hasta Pablo dijo que todo lo considera basura con fin de ganar a Cristo, ¿no? A ver, por eso es que me es muy importante, porque como vamos a hablar un tanto de psicología, vamos a hablar un tanto de filosofía, vamos a hablar de cosas que complementan o están alrededor del estudio bíblico, no quiero que tengamos una base de que desde el principio es, ¿y eso para qué nos sirve? ¿No? Si hasta Pablo dijo que era basura. Bueno, Pablo estudió a los pies de Gamaliel y luego Gamaliel era fariseo, ¿no? Estamos en el entendido de que era fariseo de fariseos como Pablo, o sea, era el máster del máster, ¿no? Ok, entonces, pero tenemos una connotación generalmente negativa de Gamaliel por ser fariseo. Pero fíjense aquí, y eso sí no lo tengo ahí sí les voy a pedir que ahora sí abran su escritura, porque con toda la intención lo dejé aparte. Hechos 5 del 34 al 39. Hechos 5 del 34 al 39. Y si alguien se anima, a ver, antes de que alguien lo lea, Sebastián, te escucho y ahorita leemos Hechos 5 del 34 al 39. Si quieres, abre tu micro, Sebastián. Ok, es que tengo acá obviamente el texto de Filipenses 3:8, lo tengo en diferentes versiones. También lo iba a llevar a Hechos, porque lo que pasa es que, hablándolo críticamente, lo que estamos, Pablo no desecha su judaísmo, su fariseísmo, su estudio, su doctorado, su maestría, su licenciatura, sus 5 idiomas, por así decirlo. Él no desecha nada, pero lo que dice, palabras más, palabras menos, en mi crítica nada más, es todo esto no vale ni siquiera un céntimo, ni siquiera le llega a los tobillos aquel que me salvó. Acá en la traducción, en la Reina Valera del 60 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La traducción lenguaje actual dice, todo esto lo he dejado a un lado y lo considero basura. La traducción viviente dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. La Peshitta Nueva Traducción dice, y también yo considero todas estas cosas como pérdida en virtud del inigualable valor de conocer a mi Señor Jesucristo. Y la Dios habla hoy del 96 dice, aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús. Muy bien, Sebastián. Les voy a poner un ejemplo súper concreto. Está súper bien lo que estás diciendo, Sebastián. Estoy totalmente de acuerdo. Y está muy bien hecho tu análisis y qué bueno que hiciste varias referencias a diferentes versiones para que no haya un asunto de que solamente uno lo dice, ¿no? Marjorie, lees Hechos 5 del 34 al 39, por favor. A partir del 34 dice así la palabra del Señor. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados.
Y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Ok, perfecto. Listo. Entonces, fíjense, está hablando un fariseo, el maestro de Pablo, el que lo inspiró a ir y a perseguir a los cristianos y hacer todo lo que pasó. Gamaliel está diciendo, y es pregunta, está diciendo quémenlos, está diciendo apedréenlos, está diciendo sáquenlos de la ciudad y arrójenlos como pretendieron hacer como Jesús. ¿Está incitando a que pase alguna cosa de estas? No. O sea, la respuesta es no, no está incitando a nada de eso. Está hablando un hombre sensato, temeroso de Dios, diciendo, no vaya a ser, hay que ser prudentes, no vaya a ser que esto verdaderamente sea de Dios y vayamos pues no sé si en otros países se diga, pero acá decimos, no vayamos a meter la pata, no vayamos a equivocarnos gravemente y vayamos a hacer algo severo. Eso me está hablando de un hombre prudente, me está hablando de un hombre sensato, me está hablando hasta de un hombre piadoso. O sea, Gamaliel no era el diablo, ¿no? Gamaliel, los estudios que tenía le daban como para tener cierta intuición de decir, no vaya a ser que esto sí verdaderamente sea de lo que hablan las profecías y vayamos a cometer un error gravísimo, ¿ok? Entonces, de entrada, Gamaliel no era la imagen así del fariseo que tenemos de, y ahorita vamos a matarlos y los vamos a pedrar. Nada de eso, ¿ok? Ahora, ¿por qué estoy haciendo este énfasis en que Gamaliel era un hombre sensato? Porque lo que había estudiado Gamaliel le daba lo suficiente como para poder enseñar a Pablo para que fuera de esa manera, para que también fuera sensato y fuera prudente y fuera piadoso, y porque eso no está peleado con las escrituras. ¿A dónde quiero llegar con este punto de lo que está hablando Pablo en Filipenses 3:8? Se los voy a mostrar. Filipenses 3:8, para el momento en que Filipenses 3:8 se escribió, estamos hablando, pues por ahí así de, ¿qué les gusta? Entre el año 50, el año 60 después de Cristo, más o menos. O sea, han pasado unos 20 años después de que Cristo fue muerto y resucitó. Entonces, estaba muy reciente todo este asunto, ¿ok? Pero, en la tradición judía ya existía, y espero que se vea más o menos bien, existía ya la tradición oral y la tradición escrita de las enseñanzas de los rabinos. Hay un Talmud que es el Talmud de Babilonia y está el Talmud de Jerusalén. El Talmud de Babilonia se escribió en el momento en el que fueron expulsados, cuando fueron sacados de Jerusalén y fue la diáspora, hombre. Ese es el punto. O sea, no estoy hablando de una tradición oral y escrita que se haya hecho después de Jesús. Esto ya estaba hecho antes de Jesús. Entonces, ya tenían ellos una serie de documentos que les daban instrucciones paralelas a la Biblia, a la escritura, a la Torá y al Tanakh, como lo conocen los judíos. Voy a tomar solamente un ejemplo y les voy a leer lo que dicen este tipo de textos, que era lo que conocía Pablo, además de la escritura, del tema de la escritura del Tanakh y la Torá, ¿ok? Entonces, aquí está también una captura de pantalla en donde estamos viendo diferentes libros. Hay más que estos, pero fue lo que alcanzó a dar la captura de pantalla. Tomé un ejemplo del Talmud y en específico, a ver si se ve aquí el puntero del Talmud de Babilonia, que el Talmud de Babilonia ya estaba escrito cuando Jesús pisó la tierra, ¿ok? Entonces, el Talmud de Babilonia a su vez tiene más libros, muchos más. Aquí en la captura de pantalla se alcanzan a ver algunos. Yo tomé de ese Talmud un ejemplo en un segundo, de un segmento que se llama Seder Nashim, que significa la ley familiar, se divide a su vez en otros libros. Entonces yo tomé el libro y todo esto lo hice al azar, no fue orientado a que aquí voy a encontrar y es lo que les voy a compartir. Lo tomé al azar. Entonces regreso. De todos los libros tomé el Talmud. ¿Cuál Talmud? El Talmud de Babilonia. Del Talmud de Babilonia que tomé el segmento que se llama Seder Nashim. Y del Seder Nashim tomé un libro que se llama Ketubot,
que el Tubot dice acerca de los contratos matrimoniales y las obligaciones entre el esposo y la esposa. ¿Ok? De eso trata ese libro. Cuando abres ese libro, además tiene capítulos y lo que nosotros conocemos como versículos. ¿Ok? Y de aquí, ¿qué fue lo que hice? Tomé el primero. Capítulo 1, versículo 1, o el equivalente, no sé cómo le llaman ellos, pero versículo, tiene otro nombre, pero ahorita no me acuerdo. Pero entonces, ¿qué dice el texto? Si alguien sabe hebreo, nos lo puede leer, pero pues como yo casi creo que ninguno sabemos hebreo, está la traducción ahí en español que dice Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Es una enseñanza, ¿ok? ¿Y qué dice esta enseñanza? Una virgen se casa el miércoles y una viuda el jueves. Ok. Está diciendo nada más eso. Una virgen se casa el miércoles y una viuda el jueves. Ok. La razón de lo primero es que 2 veces por semana se reúnen los juzgados en los pueblos. ¿Qué días? El lunes y el jueves. De modo que si el marido tuviera alguna reclamación sobre la virginidad de la novia al consumar el matrimonio el miércoles por la noche, no el martes, no el lunes, no el Shabbat, no el domingo, el miércoles por la noche, al día siguiente, pues temprano iría al juzgado y hacer su reclamo, ¿no? O sea, muy prácticos, ¿me entienden? No, pues cásate este día porque pues este día es la noche de bodas, entonces si tienes alguna reclamación, pues el día siguiente está ahí está el juzgado en el pueblo y entonces puedes ir y acusar a tu mujer. Voy a seguir leyendo. Y de verdad que les puedo pasar ahí el vínculo de esto para que ustedes lean y le busquen donde quieran. Gemara, ¿cuál es la interpretación? Eso es Gemara. Rab Yosef dijo que Rab Yehuda dijo que Shmuel dijo. ¿Por qué motivo dijeron que una virgen se casa el miércoles? Pues es porque aprendimos en una Mishnah en otro lugar, la 57a, que decía esto: si llegó el momento que el novio designó para la boda y la boda se pospuso y no estaban casados, las novias tienen derecho a comer de su comida, y si el sacerdote come, y si él es sacerdote, entonces come teruma. Pues no soy judío experto, desde luego, pero no entiendo mucho lo que están diciendo, pero al final de cuentas es una ley, es un procedimiento. Esto sigue. Se podría pensar que si llegaba el domingo, la hora señalada, y se aplazaba la boda, él le daría el sustento a partir del domingo, no del lunes, no del martes, no del domingo. Por lo tanto, aprendimos, una virgen se casa en miércoles, hasta el miércoles no se considera que ha llegado la hora designada, aunque la fecha original fuera anterior en la semana. Y voy a cerrar con esto, ya para no seguir abundando. Después de citar las declaraciones anteriores, Rab Yosef dijo con asombro: Señor de Abraham, Shmuel hace que lo que se enseña dependa de lo que no se enseña, usando lo último para explicar lo primero. Y así, con estas palabras, así son tan escritos los libros, estos que les estoy contando. La Gemara pregunta: ¿cuál se enseña y cuál no? Tanto esta Mishnah se enseña como esta Mishnah se enseña. La Gemara responde más bien, bueno, ya no voy a seguir leyendo porque es un galimatías aquí impresionante. El punto es que yo saqué esto del Talmud que ya se conocía en la época de Jesús. Es el Talmud babilónico. Cuando Pablo dice, todo lo demás lo tengo por basura, y cuando está hablando del conocimiento adicional, se está refiriendo también a todo esto. Porque ellos tenían que ser maestros de la ley, pero no solamente de la ley bíblica, sino tenían que ser maestros del Talmud y saber Mishnah y saber todos los documentos paralelos a la escritura. Entonces se las sabían de memoria, y tú le decías, no, pues a ver, hay un problema aquí en este matrimonio, ¿no? ¿Qué hacemos? Y entonces ellos iban a los libros y bueno, a los rollos, perdón, iban a los rollos y, mira, aquí dice en este rollo que pasa esto y esto es lo que se tiene que hacer porque aquí es lo que dice la ley. ¿Ok? Entonces, cuando de repente Pablo, o por gracia del Señor, Pablo conoce a Jesús y Jesús le enseña directamente, pues entonces dice, no, pues de entre lo que me dice toda esta ley y lo que me dice Jesús, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues digo, entonces no tiene punto de comparación. Y ahí sí, me voy a ir aprendiendo los nombres, perdón que me cueste trabajo al principio, pero creo que fue Sebastián. Lo que comentó Sebastián hace un rato,
O sea, Sebastián decía, ¿sabes qué? Acerca de la escritura, no es que Pablo estuviera diciendo que el conocimiento en general se tuviera por basura, se está refiriendo específicamente a este conocimiento que les acabo de leer. Pablo no desprecia lo que ellos conocían, y perdón que utilice los nombres, pero es que así es como lo conocían en aquel entonces. No es que despreciara la Torá, no es que despreciara el Tanaj, no es que todo eso lo tomara por basura. Lo que está diciendo Pablo es que estos documentos paralelos se resumen en lo que Jesús decía: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Punto. Y ya no necesitas todo esto. Que si el lunes, entonces cásate, porque el martes va a venir y entonces el miércoles ya le puedes dar el divorcio, y si no, entonces si no te gusta, pues entonces el jueves te divorcias, pero no te conviene el jueves porque entonces si no tienes que estar casado hasta el domingo que viene. No les miento, o sea, ustedes pueden, los que tengan Netflix, hay una serie que se llama Shtisel. Ahorita se las comparto al final ahí en el chat. Se llama Shtisel. Toda está hablada en hebreo y es como viven los judíos ortodoxos en la actualidad, que tienen formas distintas de vivir a como vivían antes. No es lo mismo, pero da una idea muy clara de su manera de pensar. Y cuando conoces cómo viven y cómo piensan, que tienen problemas como todos y dudas como todos y búsquedas como todos, pero esta parte de cómo vive la escritura, entonces te das cuenta que era lo que Pablo estaba viendo en ese momento. Si estamos metidos en problemas de si dejo esta tacita hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia arriba o hacia abajo, es tuya o es mía. Pues, cuando Jesús le enseña a Pablo, ¿sabes qué? Les voy a enviar el Espíritu Santo y van a tener comunidad y van a compartir todo entre todos. Entonces ya no hay necesidad de que sea a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, si el cordoncito no, ya no tiene sentido, ¿ok? A eso es a lo que se refería Pablo, no a lo que algunos hermanos dicen, que cuando uno empieza a hablar de otras cosas que no sea Biblia y que termina siendo conocimiento que fundamenta o que apoya lo que la Biblia dice, te salen con una respuesta de, pues es que eso es basura, ¿para qué lo aprendemos? ¿No? Entonces, Luis, te escucho. Amén. Con relación al tema tocante, ¿no? Creo que Pablo también es un ejemplo en cuanto al conocimiento no solamente bíblico, ¿no? A lo que se refiere, sino va mucho más allá. Y recordaba el pasaje bíblico cuando Pablo estaba en Atenas, que incluso cita uno de los filósofos griegos cuando dice que estirpe suyo somos. Creo que ahí está citando es a Erato. Entonces, eso demuestra de que Pablo no solamente tenía conocimiento bíblico, sino que también tenía conocimiento general en cuanto al tiempo donde él se estaba moviendo. De igual forma, también la palabra del Señor nos insta, ¿no? Siempre a escudriñar, a indagar, no solamente quedarnos con lo que estamos recibiendo, sino ir un poco más allá. En primera de Pedro, en el versículo 10, Pedro dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinados a vosotros, dice que inquirieron diligentemente, indagaron y escudriñaron. O sea, habla de investigar, leer, buscar. Entonces creo que la palabra del Señor siempre nos invita y nos insta a investigar, a leer y a ir mucho más allá para pues tener un conocimiento verdadero. Ya que bueno, la palabra también del Señor nos enseña que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces es necesario que el hombre y la mujer de Dios esté cimentado bajo fundamentos sólidos para entonces pues ser un buen maestro, un buen líder en cuanto a la palabra del Señor. Bueno, muchas gracias, Luis, y tienes mucha razón ahorita en lo que acabas de citar del libro de Oseas, de mi pueblo perece por falta de conocimiento. Fíjense, dice Dios ahí, ¿tiene que ser solamente conocimiento de la Escritura? Es pregunta, ¿eh? O sea, No. No. O sea, obviamente entendemos que lo principal es el conocimiento de la Escritura, o sea, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Si empezamos a decir, bueno, pues entonces mejor leo otras cosas y al final la Escritura, obviamente no estoy diciendo eso.
Lo que estoy señalando es, el Señor en ningún momento dijo, no lean otra cosa, no conozcan otra cosa. Antes bien lo dice en el Nuevo Testamento. Tomen lo bueno, desechen lo malo. ¿Cómo vas a tomar lo bueno y desechar lo malo si no vas y agarras de otra cosa que no es solamente tema de escritura? O sea, le estoy dirigiendo estas palabras a gente que yo considero que es madura, que busca la palabra del Señor, que está bien cimentada, porque si esto se lo digo a cualquier otra persona que no ama profundamente al Señor, entonces va a tomar el asunto como que, pues acá ya dijeron que lo que sea y entonces me voy a volver, mañana soy testigo de Jehová porque dijeron que vaya a investigue y ya me gustó más. No, es que no se trata de eso. El tema es conocer para poder fundamentar, para poder ampliar el pensamiento, para poder debatir y al final el objetivo es ayudar al reino de los cielos o colaborar con el reino de los cielos a ganar almas para Cristo. Ese es el punto, ¿no? No nos podemos salir de ahí. Marjorie. Rapidito, el profesor puso la aclaración de Pasukim son los equivalentes del Talmud a los versículos en la Biblia. Puede traducirse como renglones o estaciones. Cuando Perfecto. dijo, eso. Ok. Ah. Y lo otro rapidito fue que referente en mi vida de los héroes de la fe, David en cuanto al corazón de un hombre que ama a Dios y Pablo. Pablo a mí me ha inspirado en el ministerio, en el servicio, porque lo veo como un hombre que experimentó conocer a Dios y él cogió todo lo que él sabía en su vida, toda esa preparación que él tenía, que le permitía pararse delante de cualquier escenario, sin temor, sin vergüenza, cómo él experimentó un proceso de criticidad, cómo cogió todo el conocimiento que él tenía de un Dios que a él le habían predicado y que es más, él mataba gente por causa de ese Dios, pero se produce en él todo un proceso de pensamiento crítico y entonces cuando Pablo dice, estoy listo para ir a Roma, Pablo se paraba en cualquier escenario y no llegaba a citar Biblia, no llegaba a citar el Talmud específicamente. Pablo conocía la cultura de la gente ante la que se presentaba, la problemática social que tenía ese pueblo para poder él hacer defensa de un evangelio que tenía una respuesta para las personas. Entonces, totalmente de acuerdo que el cristiano debe de hacer procesos en su forma de pensar, de separar, de juzgar, de analizar, para construir entonces sus ideas. Porque para pensar críticamente primero tenemos que saber. Y a veces cometemos el error de hablar sin saber. O sea, no es un pensamiento crítico. Gracias. Gracias, Marjorie. Y sí, si me ayudan por ahí de repente, si ven que sale algo en el chat, es que lo tengo aquí enfrente, veo las burbujitas, pero sobre la marcha se me pierde. Entonces, si hay algo por ahí que quieran preguntar o que no estoy contestando y salió por ahí, si me avisan, está de lujo. Carol. Bueno, creo que mi hermana Marjorie dijo mucho de lo que pensé en decir, pero se me viene la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pablo fue un hombre, según la historia, según lo que nos cuenta la palabra, fue estudiado. Yo he dicho erudito, un hombre que sabía de la ley y quería cumplirla. En su corazón estaba cumplir lo de Dios, pero se lo había enseñado de una manera. Cuando él empieza a tener una relación con Dios, o Jesús lo encontró, lo buscó, lo pescó, no sé lo que ustedes puedan colocar allí, tuvo allí un contacto directo con Jesús y fue que lo conoció en verdad. Y por eso es que creo, además de todo lo que se viene diciendo, es que él dice, todo esto lo tengo por basura. O sea, esto va más allá de las expectativas, esto va más allá de lo terrenal. Allí él adquirió confianza en Dios y por eso pudo ir, como dice mi hermana Marjorie, a Roma con toda la fe, porque él sabía que había algo más allá
que lo que estamos viendo en este ámbito terrenal. Amén. Gracias, gracias, Carol. Roger. Gracias, profesor Hansel. No, quería hacer una aportación, espero que breve. Me gustó mucho una palabra que definía lo que era el pensamiento crítico, que me apropié de ella. Dice, el buen pensamiento crítico se basa o se trata de hacer juicios confiables basados en información confiable. Juicios confiables basados en información confiable. Y en algún momento, mientras estaba viendo estas definiciones y todo, hablaba de abrir la puerta o cerrar la puerta al conocimiento. Uno tiene la capacidad por el pensamiento crítico de abrirse o cerrarse a cierta información. Ahora nos motivabas a también que el aspecto que tenía Pablo, que sabía de muchas otras cosas que podían ayudarle a su pensamiento a desarrollarse de mejor manera para aplicarlo, pues obviamente ahora las cosas de Dios, su ministerio y demás. Pero sí tenemos que tener muchísimo cuidado en examinar las fuentes que sean confiables para que también nuestro pensamiento crítico al final sea confiable. Básicamente eso era lo que quería añadir. Ok, gracias, Roger. Para poder determinar si una fuente es confiable o no es confiable, necesitas consultar la fuente. Entonces, ahí es donde viene la parte del pensamiento crítico, porque te vas a exponer a un conocimiento que probablemente sea fiable o probablemente no. ¿Cómo lo vas a determinar? En el momento que lo estás conociendo. ¿Ok? Entonces, por eso es bien importante tener ahí como en México, las antenitas de vinil del Chapulín Colorado así bien puestas. Porque entonces, si uno no filtra de manera adecuada con el Espíritu Santo que mora en nosotros y con la razón, con las dos cosas, con el Espíritu y con la razón, si uno no filtra lo que está, a lo que se está acercando y uno lo acepta así como viene, que vamos a ver más adelante por qué uno lo acepta así, pero eso es muy peligroso. O sea, ahí es donde uno se puede exponer información que si no se tiene el cuidado de filtrar, termina siendo para pérdida de mucha gente, como ha sucedido, ¿no? De repente malas eisegesis, como lo decía hace un rato Manu, por hacer una eisegesis de información. Es más, fíjense, así lo digo, hasta la Biblia, y entiéndase lo que estoy diciendo, o sea, no quiero que lo entiendan como una herejía, como una salvajada, pero hasta la Biblia puede ser una mala fuente de información si se hace una eisegesis de lo que dice la Escritura. Hasta Satanás la tomó para torcer lo que decía y tentar a Jesús. Entonces eso significa que la fuente puede ser totalmente sólida, totalmente confiable como es la Escritura, pero si el pensamiento no está calibrado y no está filtrando lo que está recibiendo, hasta la Biblia es peligrosa. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con esto. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Bueno. Dios y el pensamiento crítico. Ya esto me hicieron ahí favor un poquito de irlo adelantando. Juan 5:39 dice en la versión Nueva Traducción Viviente, ustedes estudian, y en esta versión subrayo la versión, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. O sea, ¿Jesús estaba peleado con el pensamiento crítico? No. Les está diciendo, bueno, vean las escrituras y vean qué dicen, razónenlo, léanlo, piénsenlo, critíquenlo, ¿no? Critíquenlo en qué sentido, en el sentido de formen un juicio de valor a partir de lo que dice la Escritura, y si el juicio de valor que ustedes formen con la información que tienen disponible dicen que no soy el Mesías y que soy un impostor, pues entonces la Escritura tiene la razón. Pero si lo estudian, o como dice esta versión de la Reina Valera, que es más famosa, escudriñad, que es todavía buscarle con detalle. No es simplemente estudiarlo, es estudiarlo a detalle, busquen hasta la más mínima equivocación. Si ustedes ven que la Escritura está diciendo algo contrario a lo que yo estoy haciendo, diciendo y demostrando, entonces pues yo estoy loco. Pero no está peleado Dios con el pensamiento racional. Por eso lo que decías hace rato, Manu, quien te dice, es que fe y razón están separadas. No. Lo que pasa es que quien dice eso nunca se ha metido a profundizar en que cuando hablamos de razón, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando estamos hablando de filosofía, tú pregúntale a filosofía, bueno, ¿qué de la filosofía es lo que no te gusta? ¿Qué según tú está mal?
No te vas a saber decir. No estoy diciendo que la filosofía, todo lo que dice la filosofía es correcto. No lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hablamos de cosas que ni siquiera conocemos. Porque nos da miedo, porque nos contaron, porque el pastor no sé qué dijo no sé cuál, porque lo vi en YouTube o porque Facebook no sé qué cosa. Esas son nuestras fuentes de información. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llega alguien que sí sabe de filosofía y que además es cristiano, llega y se sienta a hablar con él, pues no te entiendes, ¿no? Pero no me quiero adelantar porque sí lo vamos a ver. Les prometo que todo esto que les estoy diciendo lo vamos a ver con fundamento. Malaquías 3, del 10 al 12. Ya no les voy a pedir que lo busquen para que avancemos un poco más rápido. Traigan el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto. No estoy hablando del diezmo, no voy a entrar en ese que si el diezmo sí, que si el diezmo no. Lo que estoy diciendo es que Dios dijo, pruébenme, piénsenlo, razónenlo. Si no les es suficiente, pónganlo a prueba. El pensamiento crítico hace eso, pone a prueba las cosas, no las cree nada más porque sí. Dice, a ver, esto pesa esto otro, pues ¿cuál es más pesado, derecha o izquierda? No, así de sencillo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Razonen lo que les estoy diciendo. Y si no les hace, si no es suficiente con mi palabra, pónganlo en práctica, a ver qué sucede, ¿no? Ok. Bueno, entonces ya vimos conceptos básicos, que vimos que es pensar, pensamiento, crítica o crítico, criticar. Vimos esas 4. Ya vimos pensamiento crítico, en donde juntamos estos conceptos y los juntamos en la palabra o en la expresión pensamiento crítico. Ya vimos de qué se trata, vimos a qué se refería Pablo con el tema de a qué tomo por basura, precisamente para poder avanzar, que el conocimiento en general no es basura, sino estamos hablando en particular de qué situación es la que estaba diciendo Pablo. ¿Ok? Pusimos el ejemplo del Talmud de Babilonia para dar un ejemplo específico de a qué conocimiento estaba refiriendo Pablo. Y finalmente ahorita terminamos con citas bíblicas acerca de que Dios no está peleado con el razonamiento, con el pensamiento crítico. ¿Ok? Entonces, sí vamos siguiendo la línea, ¿vamos bien? ¿Todo se está entendiendo? Ok. Sí, muy Bueno, claro. Gracias, José. ok. Si alguien tiene su cámara apagada y tiene dudas, y si no me pregunta, pues, como dicen por ahí, calle ahora, hable ahora o calle para siempre porque no los puedo ver. Pero bueno, yo entiendo que vamos bien. Vamos a empezar a ver algunos videos, ¿ok? Estas son algunas, porque es muy extenso esto, pero algunas bases biológicas, sociales y psicológicas del pensamiento crítico. Cometí un error, no les adelanté que las diapositivas, como es costumbre o como es tradicional, se las voy a compartir. Digo, o sea, para que vayan tomando sus notas, pero estas diapositivas también se las voy a pasar. Ok, algunas bases biológicas, sociales y psicológicas del pensamiento. Les advierto para sus oídos castos y puros y finísimos que nunca han escuchado una mala palabra. Voy a pasar un video en donde hay 2 o 3 malas palabras, porque cuando la gente está enojada o cuando la gente estamos enojados, decimos malas palabras, ¿no? Perdónenme si me estoy confesando con ustedes, si ninguno de ustedes ha dicho una mala palabra, yo sí las digo. O sea, procuro no, pero sí las digo. ¿Por qué les voy a poner este video? Porque es un video obviamente son actores, pero es un video de una situación real. Necesito que vean situaciones reales para que entonces nos podamos entender en todo esto. Voy a soltar el video, lo único que sí les voy a pedir, yo los alcanzo a ver, veo las dos cosas, veo el video y los veo a ustedes. Si no escuchan, según yo ya lo programé para que sí, si no escuchan, si el video no se oye, ahí me dicen, me hacen señas o me dicen no se oye o algo para que sepa. Si no veo que hacen ninguna seña, sé que está corriendo el audio. Bueno, conste que les advertí que hay malas palabras. Va. ¿Te vas a comer eso? No. Sí que tenías hambre, ¿eh? Mira, me ha dado por ahí. ¿Y eso? ¿Pasa algo? No me pasa nada. Tengo hambre y punto. ¿Es que ahora tiene algo de malo tener hambre? Yo no he dicho eso. Pues ya está. Oye, simplemente preguntaba, ¿eh? Por si te pasaba algo. No sé, te noto un poco nervioso. Simplemente eso. Es que tengo motivos para que me pase algo. No. O sea, que yo sepa no, por eso preguntaba.
A lo mejor te tengo que preguntar yo a ti. ¿Qué has hecho mientras me duchaba? Nada. ¿Estás segura? Sí, ¿por qué lo preguntas? Bueno, porque has estado hablando con alguien por teléfono, ¿no? Pues que ahora hablas sola. Eran los del gas, que son muy pesados. Me han llamado como 1000 veces. Los del gas. A las 10 de la noche, muy lógico todo. Sí, los del gas a las 10 de la noche. ¿Quién coño iba a ser si no? No lo sé, dímelo tú. Ay, de verdad, ¿eh? No nos volvamos locos con tonterías. Vale. Enséñame la última llamada. Venga, dame el teléfono. ¿En serio me vas a hacer que te enseñe el teléfono? O sea, no nos volvamos psicóticos. Además, sabes que no me gustan nada estas mierdas de celos. Pues lo cojo yo. No me lo quieres enseñar, ¿eh? Muy bien, te estás delatando tú solita. No, es que no quiero jugar a este juego absurdo. Es simplemente eso. ¿Y si te digo que ya lo he visto yo? Pues me cabreo. No, a lo mejor me tengo que cabrear yo. Es más, a lo mejor te tengo que escupir en la cara. Oye, no te pases, ¿eh? No te pases. Dime, ¿lo has hecho? ¿Lo has mirado? Mira, si no tienes los cojones para decírmelo, te lo digo yo. Sí, lo he mirado. Incluso he llamado al último número. No, Marta, ahora te sientas ahí y me explicas quién es Rubén Babel. Y después de contármelo, coges tus cosas y te piras de esta casa para siempre. ¿Te queda claro? Rubén Babel es el encargado de Babel, ¿eh? El garito en el que te estábamos preparando una fiesta por tu cumpleaños, gilipollas. Y ahora no te preocupes, ¿eh? Que yo cojo mis cosas y me largo de esta casa para siempre. ¿Soy el único que ha tenido alguna discusión parecida así con alguien más o alguien más me acompaña en mi pecaminosa existencia? Te acompaño, Hansel. Ok, ya no me siento solo, ya somos dos. Bueno, ok. El video, el encabezado que le puse es cuando el pensamiento crítico falla. Ok. Aquí hay algo importante. Nosotros en la vida real no todo el tiempo andamos pensando críticamente, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces estamos entrando a las bases de cómo trabaja nuestro cerebro para entender por qué. Pero entonces no andamos ahí por la vida analizando absolutamente todo. Hay muchas cosas, la mayor parte de las cosas que hacemos las hacemos en automático, ¿ok? No lo filtramos. De hecho, por eso les pedí que revisaran algún video por su cuenta, donde encontraran alguna discusión acalorada que fuera de un tema político, que fuera de un tema religioso, que fuera de alguna otra situación, para que ustedes notaran que esto que les acabo de mostrar es muy parecido a lo que seguramente ustedes buscaron, pero en otro tema. ¿Qué tiene en común? Hay gritos, hay malas palabras, la gente se acelera, y otra vez insisto, o sea, no sé si me acompañan en el dolor, pero cuando uno está así, que tal vez a ustedes nunca les ha pasado, late el corazón más rápido, empiezas a sudar un poco, ya no piensas claramente y cualquier cosa que te dicen la interpretas como un insulto, como pasó aquí entre este matrimonio, ¿no? En donde ella todavía trataba de hacer, a ver, espérate, cálmate, relájate, párale, y él decía, no, o sea, no, la cabeza no le daba para estar pensando algo sensato, sino la idea que él ya tenía precargada en la mente, esa es, y se acabó, punto, no hay más, ¿ok? Entonces, ahí es cuando el pensamiento crítico falla. Y es muy común que cuando uno está compartiendo acerca de Cristo con otras personas que piensan distinto, se termine, no en este nivel, pero se acerque uno mucho a este punto. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede? ¿Por qué no pensamos con claridad? Bueno, hay respuestas para esto. Les voy a pasar el siguiente video. Lo mismo, si no escuchan, ahí me avisan, ¿eh? Pensar rápido, pensar despacio. Un libro escrito por Daniel Kahneman que plantea cómo pensamos considerando las limitaciones de la mente. Para entender el proceso de pensamiento, consideremos un modelo con dos sistemas cognitivos. El sistema 1, que es rápido, automático, frecuente, emocional, intuitivo, subconsciente y basado en patrones. Y el sistema 2, que es lento, requiere esfuerzo, es poco frecuente, lógico, calculador y consciente, y toma las decisiones finales tras observar al sistema 1.
Ambos interactúan y se dividen el trabajo, pero usualmente vivimos en el sistema 1 y lo valoramos más, ya que es eficiente y busca mantener un modelo de la realidad. El sistema usado depende del esfuerzo. Si algo es fácil, usamos el 1 y si es difícil, el 2. Y si este está ocupado, es más posible caer en estereotipos y superficialidades. Ok, muy bien. Este investigador que vieron al principio acerca de este libro habla acerca precisamente de estas dos formas de pensamiento, pensar rápido, pensar despacio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero rescatar de todo esto, que es el resumen básicamente del libro? Tenemos dos canales por los cuales pensamos, o a través de los cuales pensamos, ¿no? Uno es un sistema rápido en el cual, si tú estás atravesando la calle y de repente ves venir el camión, la guagua o como sea que le digan en cada país, y que te va a atropellar, pues obviamente no te sientas a reflexionar, ¿será que me va a atropellar el camión en este momento? O probablemente no lo piensas, simplemente reaccionas, es un pensamiento muy rápido. ¿Cómo sabemos que nos tenemos que hacer a un lado? Bueno, porque eso en algún momento de la infancia lo aprendimos, nos enseñaron, oye, sabes que te tomaban de la mano para cruzar la calle y te decían, si no te pasas rápido, viene el coche y te puede atropellar, ¿no? En algún momento lo aprendimos y lo aprendimos una sola vez y ya con eso el resto de la vida no se nos olvida, ¿ok? Pero tiene que haber un momento en donde tiene que haber un proceso reflexivo, lento, que consume mucha energía al cerebro para poder almacenar ese conocimiento, pero una vez que está almacenado ya lo tienes para siempre, ¿ok? Entonces, como vemos aquí, el sistema 1 es rápido, es automático, es frecuente y emocional. Voy a dejar esos 4 puntos. Generalmente cuando estás discutiendo con alguien y con alguien que no es muy razonable, que digamos, porque está enojado, porque no le gusta razonar y le gusta pelear y siempre tener la razón, o por la cuestión que ustedes me digan, con qué nivel de pensamiento te estás enfrentando a la persona que tienes como interlocutor? Bueno, te estás enfrentando con su manera de pensar rápida, automática, frecuente y emocional. ¿Qué es lo que sucede? No te va a escuchar o te escucha para responder. No va a escuchar para aprender. No va a escuchar para decir, a lo mejor esta persona tiene razón. Va a escuchar para responderte lo primero que le brinque a la mente porque quiere tener la razón, porque está en este sistema que es de pensamiento rápido. ¿Ok? Es subconsciente y basado en patrones. ¿Cuántas veces no hacemos una y otra vez lo mismo? Y luego nos ponemos a orar, Señor, por favor, ayúdame con este hábito que tengo, ¿no? Y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, porque está entrando en acción el sistema automático del cerebro, ¿ok? En una discusión es exactamente igual. En el video que vimos anteriormente, si este personaje, este hombre que estaba ahí discutiendo, en algún momento de su vida lo engañaron, pues entonces la siguiente vez que pase algo similar va a pensar de inmediato que lo están engañando cuando no tenía nada que ver. Entró un sistema basado en patrones. ¿Ok? El pensamiento crítico es el sistema 2 o pertenece al sistema 2. Es lento. En cualquier discusión que ustedes hayan visto en YouTube o en el lugar donde hayan conseguido sus videos viendo discusiones, en ningún lugar ven, creo yo, que se hayan sentado los dos personajes o los tres o los que sean en la discusión a decir, vamos a platicar tranquilamente acerca de la situación. A ver, explícame qué es lo que piensas. No pasa eso. Generalmente alguien habla y el otro lo interrumpe y el otro lo vuelve a interrumpir y empiezan a levantar el tono de voz, hablan cada vez más rápido y llega un momento en donde se vuelve un caos, ¿no? Como lo que puso de moda en América Latina Laura Bozzo, ¿no? Que desgraciadamente la tenemos aquí en México todavía con esas cosas. Entonces, el sistema 2 es lento, requiere esfuerzo y ahí es donde también viene el problema. Generalmente no le queremos poner empeño o energía o tiempo o dedicación a la forma de pensar crítica. Es mucho más fácil decir, así soy y punto. Recuerdo que una vez estaba dando algún estudio con un grupo de personas
Y entonces tocamos el tema, el polémico tema que dice que la mujer debe sujetarse al varón, ¿no? Porque el varón es la cabeza de la familia, está sujeto a Cristo y la parte que ya conocemos bíblica. Y entonces recuerdo que era una mujer, y de repente dijo, pues a mí no me manda nadie. Y no la volví a ver en el estudio. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que tiene un patrón de pensamiento que ni siquiera dijo, bueno, ¿y por qué Dios me está pidiendo esto? ¿Por qué será que es más conveniente que sea así y no de otra forma? No, actuó el pensamiento de sistema 1, el sistema rápido. Eso es lo que pienso, así me educaron, siempre ha sido así, se acabó el tema, me voy. ¿Ok? El sistema 2 es lógico, es calculador y es consciente. ¿Cuántas veces no han tenido ustedes discusiones con alguna autoridad? Háblese de su jefe en el trabajo, generalmente son los jefes en el trabajo, los que están estudiando son los maestros, en donde el jefe termina utilizando un sistema de pensamiento de tipo 1, que es rápido. Te lo pedí, te callas y punto. Lo haces porque para eso te pago. Y a lo mejor tú le dices, bueno, es que lo que me estás pidiendo no tiene sentido, está equivocado, no tiene la razón, podemos hacerlo de otra manera. Pues no me importa, lo haces así y te callas, se acabó, no hay más. ¿Ok? Esto es pensamiento crítico aplicado a la vida cotidiana, además de lo que nos deja en la escritura. El pensamiento que se cierra de pronto a decir, no escucho, no me interesa, hazle como quieras, ¿no? Ok. Pensar rápido. Vamos con el... Ok, entonces hasta aquí queda clara esta parte del pensamiento, de las dos vías que tenemos de pensamiento, rápido y lentos, ¿correcto? Ok, Manu dice que está bien, pulgarcitos arriba, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ok, está perfecto, muy bien. Vamos a ver ahora otro efecto que se llama el efecto Dunning-Kruger. ¿Alguien había escuchado alguna vez el efecto Dunning-Kruger? ¿No? Bueno, lo van a conocer ahorita y ahorita van a escuchar lo que investigó este par de investigadores, valga la redundancia, que tiene que ver por qué no escuchamos y por qué es difícil hablar con alguien que no quiere razonar, ¿ok? Que no es nuestro caso, nosotros sí tenemos que aprender a razonar. A ver, va el video. Ahí está. El 19 de abril de 1995, MacArthur Wheeler robó un banco con la cara glaseada con jugo de limón, creyendo que el jugo haría que su cara fuera invisible para las cámaras de vigilancia. Pensaba esto porque el jugo de limón funciona como tinta invisible en una hoja de papel. La policía transmitió las imágenes de la cámara de seguridad en las noticias locales de las 11 y poco después de la medianoche arrestaron a Arthur. Incrédulo, él dijo, «Pero me puse el jugo». Desconcertados por este razonamiento, David Dunning y Justin Kruger, dos psicólogos, estudiaron al señor Wheeler y a otros como él. Llegaron a la conclusión de que las personas con poca habilidad en una tarea tienden, paradójicamente, a sobreestimarse. Este sesgo cognitivo se conoce como el efecto Dunning-Kruger. Veamos esto trazando gráficamente la confianza de uno en su habilidad contra el conocimiento real de uno en un campo. A medida que aprendemos algo nuevo, a menudo tenemos mucha confianza porque sabemos tan poco que tan pronto como sabemos un poco, creemos que lo sabemos todo. Aquellos que dejan de aprender aquí mantienen una falsa sensación de dominio. Quienes siguen aprendiendo se dan cuenta de que las cosas son más complejas y suelen perder la motivación. Y cuanto más aumentan sus conocimientos, menor es su confianza. Muchos se detienen en esta etapa, pensando que no han aprendido nada. Solo si seguimos adelante, podremos recuperar la confianza mientras mejoramos. Y, al final, estaremos llenos de conocimiento y casi tan confiados en nuestra capacidad como justo después de haber comenzado. En otras palabras, si un tonto, un buen estudiante y un maestro sabio tuvieran un debate público, así es como podrían salir las cosas. El tonto sabe solo un poco, pero tiene mucha confianza y expresa sus opiniones en voz alta y sin vacilaciones. El estudiante sabe más, pero no se da cuenta porque le falta confianza. Ella se queda callada. El maestro tiene confianza, pero entiende cuán complejas son realmente las cosas. De ahí que expresa sus opiniones con reservas. Al final, el tonto gana el voto popular porque tiene tanta confianza de tener razón y la gente tiende a confiar en la certeza. La investigación de América del Norte,
Europa y Japón, sugiere que la cultura juega un papel importante. A partir de las evaluaciones de la propia capacidad para conducir, sabemos que el 93% de los estadounidenses piensan que son mejores conductores que el promedio, mientras que solo el 69% de los suecos lo creen así. En Japón, por otro lado, las personas, en general, tienden a subestimar sus habilidades como una estrategia para ver su bajo rendimiento como una oportunidad para mejorar. Emprender un viaje de aprendizaje puede ser una experiencia desalentadora. Lo que comienza como un paseo tranquilo, pronto se convierte en una intensa batalla de fuerza de voluntad entre tú y una cantidad intimidante de conocimiento. No te rindas. Cuanto más luches, más poder ganarás, hasta el punto en que ganes. Y al final, si perseveras, puedes ser elevado a las filas de Sócrates, quien, hace más de 2000 años, nos dejó una cita de sabiduría. Sé que soy inteligente porque sé que no sé nada. Deme un segundo. Ok, el efecto Dunning-Kruger. ¿Cuántos no hemos sido presas del efecto Dunning-Kruger y cuántas veces no hemos encontrado a gente que aplica en eso? O sea, que lo voy a regresar al tema que nos interesa en este momento. Cuando tú quieres hablar con alguien acerca de la Biblia, de repente hay alguien que le cayó ahí, bueno, ni siquiera la ha leído. Lo tomaron, prendieron la tele y entonces encontraron una cosa que decía que Génesis 1:1 no era posible porque de acuerdo a no sé qué experto, que nunca dan el nombre del experto, dijo que eso no es correcto. Punto, se acabó. Y con esa brizna de conocimiento, tú de repente llegas ya con años en el cristianismo y no puedes porque esta persona no escucha. Y no escucha porque piensa que es mucho más sencillo de lo que en realidad es. Lo voy a trasladar al tema de los trabajos. Cada uno de ustedes se dedica a algo en particular y desde la persona que lava trastes hasta el que se dedica a asuntos de ingeniería financiera, cada quien sabe la complejidad de lo que hace. Ahora en la pandemia me sucedió que lavé trastes como nunca en mi vida. O sea, yo nunca había lavado tantos trastes como en la pandemia. Y entonces me di cuenta que había el jabón que hacía espuma, que era mejor para las copas, y que era el jabón que no hacía tanta espuma, que es mejor para los platos, y el otro jabón que es para otra cosa, que era mejor para tal cosa, y que si dejaba el jabón ahí un día, al día siguiente se echaba a perder y ya no servía para nada. ¿Cómo lo vas a saber si no lo haces? ¿O cómo lo vas a saber si no le preguntas a alguien que sepa? Bueno, ahí lo acabamos de ver. En el efecto Dunning-Kruger, hay gente que sabe 2 renglones de lo que sea y a ver, sácalos de ahí y ten una plática de pensamiento crítico con ellos. No vas a poder. Están cerrados, piensan que saben todo lo que tienen que saber. Hace no mucho me pasó que yo decía, bueno, pues un correo electrónico es un correo electrónico, pues punto. ¿Cuál es el tema? Y por algún asunto en una empresa en la que trabajé, necesitábamos un correo electrónico de alto cifrado porque tienen un nivel de seguridad mucho más elevado que un correo electrónico regular. Y entonces descubrí que había empresas que no solamente prestan el servicio, sino que hay otras empresas que hacen un cifrado específico para lo que vas a transmitir a través de un correo. Y yo dije, no, pues no, para mí era un correo electrónico, mi Hotmail de toda la vida, ¿no? O sea, mi Yahoo. Ese es el punto, que necesitamos tener la mente abierta para decir, ¿sabes qué? Cuando no sepamos decir no sé. No, francamente no lo sé. No tengo la respuesta. Necesito que me enseñes. O sabes qué, para quien sea autodidacta, me informo, busco y eso me ayuda a ser más fuerte y más útil al reino. Yo creo que la actitud de Pablo a lo largo de su vida fue esa, decir, maestro Gamaliel, no sé, ¿no? Enséñeme. Y era bueno para escuchar y bueno para aprender y bueno para practicar, porque lo que se escucha y no se practica se pierde muy rápido. Entonces, me parece que una de las enseñanzas aquí es aprendamos a escuchar, aprendamos a saber, a decir no sé y aprendamos a identificar cuando otra persona esté cerrada porque cree que la cosa es más sencilla de lo que realmente es.
Esto es muy común en los trabajos. Yo creo que todos tenemos experiencia en eso. Cuando llega el jefe y te pide algo, dices que no es así de sencillo, no es nada más eso que usted me está diciendo. No, pero así lo quiero para ayer. Pues, pues ¿cómo le hacemos? Está pasando el efecto Dunning-Kruger. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar por él ante el Señor y decirle, Señor, perdónalo porque es presa del Dunning-Kruger. Y entonces ya lo vas a ver con misericordia. Ok, vamos bien hasta aquí, todo claro. Sí están ligando los conceptos, ¿verdad? Ok, muy bien. Hansel, Sí, dígame. solo tengo una preguntita. Esto, ese efecto Dunning-Kruger, ¿por qué se da? Tal vez si me explicas un poquito más. ¿Por qué se da? Bueno, como lo pasaban ahorita en el video, es porque estos investigadores, Dunning y Kruger, empezaban a notar que había gente que hacía cosas absurdas. Y dice, ¿por qué está haciendo esta cosa que no tiene sentido? O sea, ¿por qué está haciendo esta tontería? ¿No? Y entonces hacían tonterías porque se dieron cuenta de que tenían un conocimiento demasiado elemental en algún área, y ellos pensaban que con esas dos cosas que sabían todo lo que había que saber acerca del tema. Y resulta que no. ¿A qué te dedicas tú, Judith? ¿Qué haces? Se ha roto el micrófono. Soy auditor de sistemas de gestión de inocuidad de alimentos. Ah, ok. No, pues perfecto. Pues es algo que todo el mundo sabe hacer. No está. Mira, por ejemplo, yo de lo que tú haces, yo no sé. Y si yo no estuviera consciente de que existe esto del Dunning-Kruger, a lo mejor un día tú me invitas a tu trabajo, me enseñas un procedimiento de los que hacen, y entonces yo soberbiamente digo, ya sé todo lo que hay que saber. Y el día que me pidan a mí hacerlo, pues voy a meter la pata y voy a hacer tonterías, porque en realidad me voy a dar cuenta que es más complejo de lo que yo me imagino. Entonces el Dunning-Kruger es eso. Es cuando investigaron se dieron cuenta de que la gente pensamos que sabemos más, que decimos o que pensamos que sabemos más de lo que en realidad sabemos. Pero llega un momento en donde vas avanzando sobre el conocimiento, en donde te das cuenta, dices, híjole, esto es más complejo de lo que yo me imaginaba. ¿Y sabes qué pasa? Que tienes dos opciones. O tiras la toalla o sigues aprendiendo más. Y yo espero que los 20 que estamos aquí y el resto que esté viendo el video más adelante, pues no tire la toalla, siga aprendiendo más. ¿Ok? Gracias. De nada. Vamos a ver un último video. Me quedan poquito menos de 20 minutos para terminar, para que la clase no se vaya más de 2 horas. Teoría de la estupidez de Bonhoeffer. La palabra es horrible, pero existe. Y resulta, y les voy a adelantar algo, Bonhoeffer era pastor. O sea que hasta con eso lo tenemos. Ahí va el video. En el capítulo más oscuro de la historia alemana, durante una época en que turbas incitadas tiraban piedras a las ventanas de tiendas de dueños inocentes y mujeres y niños eran cruelmente humillados al aire libre, Dietrich Bonhoeffer, un joven pastor, comenzó a hablar públicamente en contra de estas atrocidades. Después de años de intentar cambiar la opinión de la gente, Bonhoeffer llegó a casa una noche y su propio padre tuvo que decirle que 2 hombres estaban esperando en su habitación para llevárselo. En prisión, Bonhoeffer comenzó a reflexionar sobre cómo su país de poetas y pensadores se había convertido en un colectivo de cobardes, ladrones y criminales. Eventualmente concluyó que la raíz del problema no era la malicia, sino la estupidez. En sus famosas cartas desde la prisión, Bonhoeffer argumentaba que la estupidez es un enemigo del bien más peligroso que la malicia. Porque, mientras uno puede protestar contra el mal, se puede denunciar y prevenir mediante el uso de la fuerza, ante la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada aquí. La razón cae en oídos sordos. Los hechos que contradicen el prejuicio de una persona estúpida simplemente no necesitan ser creídos y, cuando son irrefutables, simplemente se dejan de lado como intrascendentes, como incidentales. En todo esto, la persona estúpida está satisfecha de sí misma y, al irritarse fácilmente, se vuelve peligrosa al lanzarse al ataque. Por eso, se requiere mayor cautela al tratar con una persona estúpida
que con una maliciosa. Si queremos saber cómo sacar lo mejor de la estupidez, debemos tratar de comprender su naturaleza. Esto es cierto. La estupidez, en esencia, no es un defecto intelectual, sino moral. Hay seres humanos que son notablemente ágiles intelectualmente, pero estúpidos. Y otros que son intelectualmente aburridos, pero todo menos estúpidos. La impresión que se tiene no es tanto de que la estupidez sea un defecto congénito, sino de que, en ciertas circunstancias, las personas se vuelven estúpidas o, mejor dicho, permiten que esto les suceda. Las personas que viven en soledad manifiestan este defecto con menos frecuencia que los individuos en grupo. Y, así parecería, que la estupidez es quizá menos un problema psicológico que sociológico. Se hace evidente que todo fuerte ascenso del poder, ya sea de carácter político o religioso, infecta de estupidez a gran parte de la humanidad. Casi como si se tratara de una ley sociológica psicológica, donde el poder de uno necesita la estupidez del otro. El proceso en juego aquí no es que las capacidades humanas particulares, como el intelecto, fallen repentinamente. En cambio, parece que bajo el impacto abrumador del poder en ascenso, los humanos se ven privados de su independencia interior y, más o menos conscientemente, renuncian a una posición autónoma. El hecho de que la persona estúpida sea a menudo testaruda no debe ocultarnos el hecho de que no es independiente. Al conversar con él, uno siente virtualmente que no está tratando en absoluto con él como persona, sino con eslóganes, consignas y cosas por el estilo que se han apoderado de él. Está bajo un hechizo, cegado, maltratado y abusado en su propio ser. Habiéndose convertido así en una herramienta sin sentido, la persona estúpida también será capaz de cualquier mal, incapaz de ver que es malo. Solo un acto de liberación, no de instrucción, puede vencer la estupidez. Aquí debemos aceptar el hecho de que, en la mayoría de los casos, una liberación interna genuina se vuelve posible solo cuando le ha precedido una liberación externa. Hasta entonces, debemos abandonar todo intento de convencer a la persona estúpida. Bonhoeffer murió debido a su participación en un complot contra Adolfo Hitler en la madrugada del 9 de abril de 1945, en el campo de concentración de Flossenbürg, solo 2 semanas antes de que los soldados de Estados Unidos liberaran el campo. La acción no brota del pensamiento, sino de la disposición a la responsabilidad. La prueba definitiva de una sociedad moral es el tipo de mundo que deja a sus hijos. Bonhoeffer dijo una vez. Consulte la descripción a continuación para leer el texto original de Bonhoeffer, después de 10 años. Para obtener más información sobre Bonhoeffer, visite sproutschools.com. Ok. La palabra que utiliza la escritura en lugar de utilizar la palabra estúpido, casi todas las traducciones utilizan más bien la palabra necio. Para que suene menos feo. Y ahorita hablando acerca precisamente de las gentes que es más probable que la gente que convive con otras personas, porque somos seres sociales, obviamente, estemos más expuestos a esta situación, pues la Biblia lo dice de una manera, y si tienen ahí su escritura a la mano y me ayudan con Salmos 1:1, Salmos 1:1. Lo leo con gusto, Hansel. Por favor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ok, que no anduvo en consejo de malos. Ok. O sea, básicamente la Biblia está diciendo, cuida con quién te juntas, porque si no te va a aplicar el efecto, se me fue el nombre, espérenme tantito. Bonhoeffer, el efecto Bonhoeffer. La Biblia es muy, sí, la Biblia es muy sabia, la Biblia es sabia, la Biblia es sabia. La Biblia no tiene nombres de efectos ni de otras cosas que se llaman heurísticos, no tiene nombres de esos, es más sencilla lo que explica, pero básicamente está diciendo lo que vemos aquí.
O sea, lo que vemos en los videos y lo que los científicos van descubriendo, la Biblia ya lo tiene. ¿Qué es lo que está diciendo? No te juntes con esa gente, te va a ir mal, ¿no? Tiene que llegar un pastor que al mismo tiempo es sociólogo, que es Bonhoeffer, para decir, si haces esto, pasa esto otro, ¿no? Con prueba científica. Pero ya la Biblia te lo había dicho antes, pero si necesitas la prueba, bueno, ahí está la prueba, ¿no? Si necesitas tu Lázaro personal para hacerle caso a la escritura, pues ahí está el Lázaro, ¿no? Resucitado, ahí, ya si no le haces caso, pues ya no le haces caso a nada más. Pero entonces, se dan cuenta cómo está este factor. Vimos un factor, psicológico. Me voy a regresar tantito aquí. Vimos las características del pensamiento crítico con el pensar lento, pensar rápido. Vimos el efecto Dunning-Kruger y vimos el efecto Bonhoeffer, ¿ok? Entonces, esos, si quieres tú saber por qué hay personas con las que no puedes sentarte a platicar y razonar, es precisamente por estos videos que acabamos de ver. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Aplícalos para ti. No caigas en estos efectos. Y cuando veas que estás cayendo en esto, pues entonces sabes que corrígelo. Y si ves que el que tienes enfrente está cayendo en estos efectos, pues ¿qué es lo que puedes hacer por él? Como ya vimos en este último, no te va a escuchar, no pierdas el tiempo, no te va a escuchar, está cerrado. Sin hablar de alguna ideología política en particular, pero ahorita que estaba viendo el de Bonhoeffer, no sé si le sonó como a muchos partidarios así de hueso colorado, así de super necios de un partido político, de sus países. No hay manera, o sea, le estás mostrando ahí la prueba, mira, estás corrupto y aquí está escrito, lo estás viendo, ya lo está diciéndole en la televisión. No, es que tú eres de una ideología diferente que, o sea, ya no lo haces entender. Creo que Yolanda se empezó a reír porque también es de México y sabemos de qué estamos hablando, pero bueno, también entiendo que en Chile y en otros países también sucede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues francamente, pues oras por ellos. ¿Qué más haces? No te van a oír, ¿no? Entonces, se entiende por qué nosotros sí necesitamos pensar de manera crítica, qué nos ayuda a pensar de manera crítica, qué nos estorba biológicamente a pensar de manera crítica, porque en una discusión como la que vimos de los novios o los esposos estos peleándose, no piensa uno críticamente, o sea, se entiende, pues, se empieza a armar el rompecabezas de que es un poco más complejo de simplemente sentarse a leer filosofía y se acabó. ¿Se comprende la idea? Sí. Ok, perfecto. Bueno, miren, aquí pueden pasar dos cosas. Faltan 8 minutos para las 8 de la noche aquí en México. Yo sé que en otros países es más tarde, sobre todo en Argentina, que es mucho más tarde. Ahorita estamos rayando, creo que ya a las 11 de la noche. ¿Me regalan 20 minutos más o lo vemos la siguiente clase? Abran sus micrófonos, ahí sí necesito escucharlos para 20 minutos más o la clase que viene. Solamente digan eso y ya con eso nos La entendemos. clase que viene. Sí, La yo clase también. que viene. Next. La siguiente. Ok. La siguiente. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dejarlo para la clase que viene. La clase que viene vamos a ver algo. Y esto, entonces, les voy a pedir que lo busquen para la ocasión siguiente que nos encontremos. Se llama disonancia cognitiva. Y esto lo dejé como un apartado, no lo junté con los otros efectos, porque la disonancia cognitiva, Jesús generó una cantidad de disonancia cognitiva como ustedes no tienen idea. Es más, después de estudiarlo un poco más, me di cuenta que una de las labores principales de Jesús entre los judíos y entre nosotros el día de hoy es generarnos disonancia cognitiva y bastante fuerte. Entonces, para que entendamos qué significa esto de disonancia cognitiva, les pido que lo busquen. Lo platicamos aquí la siguiente ocasión que nos encontramos, que primero Dios será el jueves próximo. Y entonces, después de que ustedes ya lo tengan ahí a la mano, pues ya nos vamos a entender mucho mejor cuando empecemos a ver esto de qué es la disonancia cognitiva, qué tiene que ver la Biblia con la disonancia cognitiva, qué tiene que ver Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo con la disonancia cognitiva, y qué tiene que ver todo eso con el pensamiento crítico. ¿Ok? Denme un segundo entonces, lo voy a dejar acá.
Voy a detener ya la grabación.